Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenido a este su espacio Periodismo y Sociedad, un programa abierto, horizontal, donde tratamos temas de actualidad que se transmite por el canal 19 Cinevisión para toda la República Dominicana y para Allende los Mares, para esas personas que están allí en la diáspora, que quieren ver un buen programa a través de las distintas plataformas de la internet como streaming, YouTube, Facebook, entre otras. Gracias al Creador, estamos nuevamente aquí con ustedes para ofrecerle un programa como el de todos los lunes con el doctor Polanco, donde le vamos a dar información de gran calidad sobre los temas de salud. Pero antes vamos a hacer un recordatorio. Un día como hoy, el 29 de junio de 1884, nace Pedro Enríquez Ureña, el gran intelectual dominicano. Pedro Enríquez Ureña viene a ser, junto con Andrés Bello, venezolano, y Francisco Bilbao Parquín, chileno, son los tres grandes intelectuales y pensadores más influyentes en la historia cultural, política y literaria de América Latina del siglo XIX. Aunque ellos pertenecieron a épocas distintas, hicieron su devenir durante el siglo XIX, Pedro Enríquez Ureña ya al finales del siglo XIX y principios del siglo XX, compartieron una obsesión fundamental: definir la identidad latinoamericana, estructurar sus instituciones y defender la independencia intelectual, cultural del continente frente a Europa. En el caso de don Andrés Bello, que nació en 1781, a finales del siglo XVIII, fue un filólogo, educador y jurista que fue fundador de la universidad y primer rector de la Universidad Nacional de Chile y redactor principal del Código Civil de Chile y de la gramática de Bello, que le dio sentido a la lengua española, pero con acento y valor latinoamericanista. En el caso de Francisco Bilbao, pues un intelectual chileno. Su rol fue más de filósofo, político y sobre todo revolucionario. Y en el caso de Pedro Enrique, en República Dominicana, fíjese, uno nació en Venezuela, otro nació en Chile, y don Pedro, que nació aquí en República Dominicana, pertenece a una generación posterior a la del modernismo, y es catalogado el primer cartógrafo cultural de Hispanoamérica. ¿Qué significa ser cartógrafo cultural? Que definió las distintas regiones con sus diferencias culturales, todas las regiones de Latinoamérica con sus diferencias culturales, y sobre esa base escrituró todo un tratado donde le daba sentido a la esencia y al ser hispanoamericano, fundamentalmente hispanoamericano, más que latinoamericano, porque el latinoamericano incluye regiones oriundos de raíces francesas y portuguesas, fundamentalmente hispanoamericano. Pedro Enríquez Ureña brevó del trabajo intelectual de don Andrés Bello, conoció el trabajo intelectual de Francisco Bilbao Parquín y completó como una trilogía esa gran obra que en buena parte, cuando nosotros nos decimos latinoamericanos, se debe a ese pensamiento conformado, estructurado por Pedro Enríquez Ureña. Pedro Enríquez Ureña es un hombre que trascendió las fronteras patrias, reconocido en España a pesar de que hay escritos de Unamuno, creo, si la memoria no me falla, y de otros autores que se quejan de algún maltrato que le dieron algunos sectores intelectuales españoles a Pedro Enríquez Ureña. Algunos lo acusaban de judío porque ese apellido Enríquez es un apellido judío portugués que evidentemente emigró en alguna época hacia
al Caribe, y esos prejuicios que existían en esas épocas y que todavía subsisten hoy en día, desgraciadamente, le achacaron una serie de trabas, le colocaron una serie de trabas en el ambiente hispano. Pero no así en Sudamérica, donde particularmente desarrolló una gran labor intelectual, fundamentalmente en la República de Argentina, que siempre fue para los hispanoamericanos un centro de luz, un centro de conocimiento. Pedro Enríquez Ureña, un día como hoy, en 1884, nace ese gigante de la literatura hispanoamericana. Hoy, un día como hoy, pero en 1947, nace un personaje en República Dominicana un poco distinto en su hacer, que es el extinto diputado Atuey de Camps. Atuey de Camps fue un dirigente político importante, se destacó en sus luchas juveniles, como en la lucha aquella por el $500,000 para la UAS, que fue una lucha que se dio en los tiempos del doctor Joaquín Balaguer, en función de conseguir recursos para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Atuey había nacido en la provincia en la población de Cotuí, que en aquel momento era parte de la provincia de La Vega. Luego fue elevado a la provincia Sánchez Ramírez. Nació un 29 de junio de 1947 y se incorporó desde muy joven a la actividad política, como dije, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue presidente de la Federación, dio esas luchas juveniles, fue miembro del Partido Revolucionario Dominicano, se incorporó desde muy joven al Partido Revolucionario Dominicano. Allí desarrolló una brillante carrera política, fue secretario de la presidencia en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, viene siendo como una especie de ministro de la presidencia, o viene a ser lo que hoy en día es ministro de la Secretaría de la Presidencia. Pero fíjese que en su labor de diputado hay que destacar la creación del Infotec, esa maravilla educativa que significa para la República Dominicana el Infotec, que genera, que produce, que coloca en la calle a centenares y a miles de jóvenes dominicanos capacitados con herramientas intelectuales y prácticas que le permiten afrontar la vida con un conocimiento y un oficio que le dan calidad de vida. Eso lo creó o coadyuvó en su creación el diputado Atuey de Camps, siendo diputado presidente de la Cámara de Diputados. Fue presidente del Partido Revolucionario Dominicano, tuvo conductas muy radicales a lo interno del partido del PRD, entre otras sus enfrentamientos en los años 2000, 2004 con el entonces presidente Hipólito Mejía, en el sentido de que Atuey era enemigo de la reelección. Se basaba fundamentalmente en que primero era un principio que el Partido Revolucionario Dominicano había sostenido, una bandera que había sostenido históricamente, y luego en la Constitución estaba escriturado que la reelección no era posible, la reelección inmediata estaba prohibida. Y él se enfrentó a aquel intento exitoso por demás del presidente Hipólito Mejía de reformar la Constitución e instaurar la reelección inmediata. Luego de allí se separó del Partido Revolucionario Dominicano, fundó el Partido Revolucionario Socialdemócrata y fue candidato presidencial, si la memoria no me falla, no sé si en el 2008 o 2012, no recuerdo ahora exactamente. El Partido Revolucionario Socialdemócrata está allí como un legado de Atuey de Camps.
apoyó al presidente Luis Abinader Corona. El directivo de ese partido, el presidente de ese partido es Luis Miguel de Camps, hijo de Atuey, y quien ha sido ministro del Trabajo en este gobierno y ministro de Educación en la actualidad, que lo ha desempeñado con presteza. Lo ha desempeñado, por lo menos no ha habido escándalos en torno a su administración. Así que hoy, un día como hoy, Pedro Enríquez Ureña y Atuey de Camps, dos grandes valores de la República Dominicana, han nacido. Dios nos ha permitido tener sendos personajes en esta área del mundo para beneficio de la sociedad dominicana y de la comunidad hispanoamericana. Ya en un tema más local, República Dominicana sigue trabajando arduamente en recabar recursos para la tragedia que ha ocurrido en Venezuela. Hemos observado que ya han salido un par de contingentes de rescatistas. La sociedad está haciendo actividades, telemaratones, teletones, actividades de ese tipo. Ahí me agradó mucho una actividad de unos jóvenes que conformaron hace poco una respetable logia masónica formada fundamentalmente por militares activos y militares en situación de retiro, que han hecho una gran actividad recogiendo muchísimos materiales junto con otras logias masónicas de República Dominicana. Y vi por allí una noticia de que el día martes sale un buque de la Armada hacia Venezuela con una cantidad de insumos de ayuda para Venezuela, y entre esos insumos van todo lo que han recogido estas logias masónicas en favor de los afectados en el hermano país. Pero aparte de eso, existe todo un trabajo de solidaridad de la sociedad dominicana, de los medios de comunicación, del gobierno dominicano, en fin, de lo que es República Dominicana en su conjunto. Realmente lo que ha ocurrido allí ha sido desastroso y toda la ayuda que se le puede enviar realmente es poca frente a lo gigantesco de la desgracia que ha ocurrido allí. Por los momentos, nosotros vamos a ir a una pausa. Al regreso de esta pausa vamos a estar con el doctor Polanco, quien nos va a ilustrar sobre temas de salud. Muchas gracias y vamos a continuar con nuestra programación después de esta pausa. Gracias por continuar con nosotros. Ahora viene el espacio estelar de los lunes con el doctor Polanco, quien nos va a hablar sobre un tema importante de salud que tiene que ver con las emergencias médicas. Buenos días, doctor Polanco. Buenos días a nuestro público y buenos días a todo el personal que se encuentra ahora en cabina. En el día de hoy vamos a hablar del uso adecuado de las emergencias. Es importante que la población sepa que en cualquier momento podemos tener lo que es una catástrofe natural. Puede ser un terremoto, puede ser un ciclón o cualquier otro problema natural. Y en esa situación, pues, muchos pacientes tendrían que ser llevados al área de urgencias. Pues ocurre que en la mayoría de las emergencias del mundo, muchas personas van a ella sin tener una condición que amerite verdaderamente una atención inmediata. Es por ello que, según la mayoría de las estadísticas realizadas por diferentes países, por ejemplo, hemos visto las estadísticas de México, Estados Unidos, Argentina, Chile y de la misma República Dominicana, en donde se han hecho análisis y estudios donde se demuestra que más del 50% de la población que acude a la emergencia, en realidad, no es una verdadera emergencia.
¿Qué trae como consecuencia esto? Por ejemplo, en Estados Unidos y México, países de una alta densidad poblacional, la mayoría de las emergencias están abarrotadas por casos que en realidad son consultas. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que haya una disminución en lo que es una atención adecuada y oportuna. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una emergencia, en vez de ver en 24 horas, vamos a decir 100 pacientes, tiene que ver a 200 pacientes. Esto trae como consecuencia el agotamiento del médico emergenciólogo. Y entonces, casos que son verdaderas emergencias podrían pasar un tanto desapercibidos ya en horas de cuando está finalizando el turno. Generalmente en emergencias son turnos, lo ideal, turnos de 8 horas. Ya eso no está de que un paciente permanezca en emergencia 12 o 24 horas, pues el agotamiento podría conllevar en que el paciente tenga un diagnóstico erróneo y por tal motivo, pues no va a poner el tratamiento adecuado cuando se encuentre con una verdadera emergencia. Las emergencias es importante que la población sepa que no es como una consulta. En una consulta, el paciente va por orden de llegada. El que llegó primero se atiende primero. Si yo tengo 10 pacientes para la consulta, pues lógicamente es por orden de llegada. ¿Qué diferencia hay entre una emergencia y una consulta? En el área de urgencias hay un personal médico especializado que va a clasificar al paciente atendiendo a su gravedad. Eso es el triage o triaje, donde dependiendo de la entidad clínica o de la patología, vamos a atender al paciente. Hay pacientes que tienen un código rojo, por ejemplo, eso es como si fuera la luz del semáforo. Ese paciente hay que atenderlo inmediatamente. No importa que haya llegado de último. ¿Cuáles son estos pacientes? Cualquier paciente que tenga un dolor de pecho de inicio súbito es un paciente que hay que darle atenciones en los primeros 10 minutos, hacerle un electrocardiograma de inmediato para determinar si ese paciente tiene un infarto, porque en la medida en que se pierde tiempo con un paciente con dolor torácico y si tiene un infarto, pues cada minuto cuenta. Es cada minuto que pasa sin darle la atención adecuada, el paciente podría tener muerte cardíaca. La parte del corazón se muere y lo que se muere ya eso es irreversible. Entonces el paciente es prioridad 1A. Igualmente, un paciente que llega con voz estropajosa, es decir, disártrico, hemipléjico, parapléjico, de manera súbita, es un paciente que no amerita espera, un paciente que hay que atender de forma inmediata. ¿Por qué? Porque puede tener una enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica. Entonces, paciente, no importa que haya varios pacientes que tengan 2 horas, 3 horas o 4 horas en la emergencia, si llegó ese paciente tiene prioridad. O un paciente que llega con una dificultad respiratoria marcada de inicio súbito, podría tener un tromboembolismo pulmonar o podría tener un edema agudo de pulmón. Entonces ese paciente tiene prioridad. O sea que dependiendo de esa evaluación rápida que le haga el emergenciólogo en el área de triaje, va a determinar con qué premura va a atender a ese paciente. O sea que no es un paciente que vamos a atenderlo por el hecho de que llegó primero, se atiende primero. Emergencia es totalmente diferente. Hay otros pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen un dolor abdominal, el paciente tiene 6 horas. Bueno, ese paciente tiene ya 6 horas con un dolor abdominal. No es que no se va a atender, porque es un paciente que en realidad amerita ser atendido en una emergencia, porque vamos a descartar, por ejemplo, una apendicitis aguda, vamos a descartar un cólico nefrítico, que es un dolor, el dolor más intenso de la vida que ha tenido, puede tener un paciente. También ese paciente que tiene un dolor de cabeza, tiene varias horas con dolor de cabeza, pero no está disártrico, no está hemipléjico, hay que atenderlo, pero el paciente que tiene voz estropajosa o que llega herido, que llega sangrando,
ese paciente producto de un trauma, ese paciente que ha estado involucrado en un trauma, es un paciente que amerita una atención inmediata. Los demás pacientes, por ejemplo, como hemos trabajado durante muchos años en emergencias, hemos tenido a pacientes que tienen una dolencia que tiene 3 meses, que tiene 6 meses, que tiene años y van a la emergencia. ¿Qué están haciendo esos pacientes? Están abarrotando un área que no le corresponde. Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? El agotamiento del médico. Ese médico, emergenciólogo, que tiene que prestar toda su atención a ese paciente que tiene una verdadera emergencia para tratar de ser lo más certero posible, para llegar al diagnóstico lo más preciso posible, pues muchas veces se está cansando con una emergencia sobresaturada de casos que en realidad no son emergencias. Es como dicen las estadísticas. Muchas veces, pues, hay estadísticas que reflejan que entre el 50 al 80% de los casos que van al área de emergencia verdaderamente no son ninguna emergencia. O sea, que simplemente son pacientes que no quieren agotar un turno en una consulta, pasan por la emergencia, a veces incluso magnifican la entidad clínica para ser atendido rápidamente en una emergencia. Se le van a hacer algunos análisis, se le van a hacer rápidamente un electrocardiograma, algunos, etcétera, y el paciente cree que está ganando en ese sentido, no sabiendo que el paciente en una consulta, ese tipo de paciente que no amerita emergencia, en una consulta será manejado más adecuadamente. ¿Por qué? Porque el emergenciólogo está básicamente para resolver ese problema de emergencia. Pero ese paciente, por ejemplo, que se vea en una consulta de atención primaria, ese médico de atención primaria le va a hacer una evaluación completa. Tendrá más tiempo, tendrá, por ejemplo, media hora para evaluar a ese paciente de manera completa. Le va a indicar los exámenes pertinentes, un electro, ecocardiograma, mapa, etcétera, que luego se lo va a llevar a su médico de cabecera y ese médico va a determinar si tiene que enviar a ese paciente a un subespecialista. ¿Qué ocurre? Cuando el paciente va a emergencia ya cree que fue manejado, que ya no necesita ir a consulta, se le puso un tratamiento, pero ese tratamiento que generalmente se le pone en emergencia, ustedes van a darse cuenta que es un tratamiento temporal en lo que el paciente va a la consulta. O sea que es importante que ese paciente que fue a la emergencia, que tenía una dolencia de varios meses e incluso de años, es importante que ese paciente tome conciencia de que debe de ir a una consulta. Por el hecho de haber un manejo inadecuado de las emergencias, esas emergencias abarrotadas, pues ha ocurrido casos en que pacientes han fallecido, pues por prestarle atención a un paciente que en realidad no es una verdadera emergencia, pues muchas veces ha ocurrido que se ha descuidado a la verdadera emergencia. Por ejemplo, un paciente que tiene un trauma craneoencefálico severo es una verdadera emergencia, pero este paciente no se queja. ¿Por qué? Porque está inconsciente. Un paciente que ha sufrido de un síncope fue llevado a la emergencia, se le hacen las primeras maniobras, se canaliza, etcétera, pero el paciente está inconsciente. Ese paciente puede fallecer si no le prestamos todas las atenciones adecuadas, lo mandamos a tomografía, muchas veces, como el paciente no se está quejando, está inconsciente, pues no tomamos todas las precauciones del lugar que deberíamos de tener en un paciente que está inconsciente. Es el verdadero paciente que amerita una atención rápida. Un paciente que posiblemente está hipoventilando, una saturación de oxígeno baja, que amerita una intubación secuencial rápida, que amerita estar en el área de reanimación, pero hay otro paciente que se está quejando porque tiene un intenso dolor, pero el paciente tiene un dolor que tiene ya una semana y quiere que lo atiendan de manera rápida. Entonces se desvía la atención del médico hacia este otro paciente que tiene una patología que tiene más de una semana. Y es lo que le llamamos actividades distrayentes. Hay lesiones distrayentes
que ese paciente se está quejando y está pidiendo que lo atiendan a él, sin tomar en cuenta de que hay otro paciente que está peor. Y eso es lo que nosotros queremos, hacer conciencia sobre muchas personas que van a una consulta de emergencia. Ustedes van a ver, o nosotros como médicos, vemos que los fines de semana, los días feriados, o sea, estos días que no hay consultas, son los días que más personas van a la emergencia. ¿Por qué? Porque van las personas que deberían ir a una consulta, más las verdaderas emergencias, y por eso el médico residente o el médico emergenciólogo tiene mucho más trabajo los fines de semana y los días feriados, porque tiene que atender a las que son consultas y a las que son emergencias verdaderas. Por eso, en algunos centros de salud se ha tomado la conducta de hacer lo que son consultas de emergencia. A muchos pacientes lo desvían a una consulta rápida para evitar un congestionamiento de las emergencias y que estos casos que no son verdaderas emergencias, pues constituyan o sea, es un paciente que puede distraer la atención del médico y esa distracción puede evitar a que se le presten mejores atenciones a un paciente que verdaderamente necesita una emergencia. De manera que apelamos a que la población dominicana y la población que nos ve, la población mundial, porque este tipo de programas pues son reenviados a diferentes personas, pues todos los que nos ven deben de tomar en cuenta que hoy por ti, mañana por mí. Por el hecho de usted ir a una emergencia sin tener una verdadera emergencia, pues una persona que puede ser su familiar, un amigo, cualquiera puede pues retrasársele la atención y puede empeorar el caso de un infarto, de una trombosis cerebral, una hemorragia interna que de haberse atendido a tiempo, pero por estar atendiendo casos de que no son verdadera emergencia, pues ha habido una distracción y ha habido un empeoramiento del caso. Es importante que las autoridades de salud pública tomen en cuenta esto, que deben de habilitar, por eso, consultas en atención primaria hasta horas tardes de la noche, porque también tenemos a muchos pacientes que acuden a las emergencias porque dicen que las consultas están muy lejos. Muchos pacientes que no tienen un seguro privado tienen el inconveniente de que cuando van a buscar una cita, pues se la ponen para septiembre, octubre o para el año que viene. Y bueno, dice la persona, si yo voy a emergencia me van a atender seguido, pues para qué ir a la consulta. Entonces, que las diferentes instituciones que tienen que ver, tanto salud pública como el Servicio Nacional de Salud, importantísimo de que habiliten consultorios diferentes días, inclusive los sábados. Es importante, yo estoy de acuerdo con eso, y que prolonguen las consultas durante más tiempo, al igual que las clínicas privadas, por ejemplo, que usted va a ver que si usted quiere una consulta de pediatría a las 8 de la noche, pues hay muchos centros que la tienen, aunque el médico necesita descanso, pero vemos como muchos pediatras, ginecólogos, neurólogos, etcétera, todavía hay algunos que a las 8 de la noche, 9 de la noche, están en sus consultas privadas. Entonces, ¿por qué no podrían habilitarse horarios de consultas nocturnos para el que pueda, para el que quiera o para el que tenga disponibilidad en los servicios públicos? Y de esta manera posiblemente vamos a desahogar un poco lo que son los servicios de emergencias y vamos a tener una mejor atención para la población que verdaderamente necesita una emergencia. Apelamos a la sensibilidad de la población a que acudan con más frecuencia a las consultas y dejen a un lado las emergencias para cuando tenga una emergencia, porque hoy puede ser tú que necesites una verdadera emergencia y por el hecho de tener una emergencia abarrotada de pacientes de consulta, posiblemente no se te trate de la forma más adecuada posible. Cualquier pregunta que tengan, pues es el momento de realizarla. Sí, doctor. Vamos a colocar los teléfonos si algún televidente desea hacerle alguna consulta al doctor Polanco.
Estamos a su disposición. Allí tienen el número 809-262-1616. 809-262-1919, que no veo bien el monitor de aquí. Ya tiene que ir al oftalmólogo. Las emergencias, verdad que son los puntos neurálgicos de un hospital, al menos desde el punto de vista de la ciudadanía, que cuando va a un hospital y ve las emergencias abarrotadas, ve gente llorando, ve entrando alguna ambulancia con pacientes en camilla, realmente aquello constriña el corazón, ¿no?, de cualquier ciudadano que tenga un poco de sensibilidad. Por eso ese llamado suyo a lo racional, a pensar un poco en el prójimo cuando se va al médico es importante. Realmente es increíble que muchas personas utilicen la emergencia como una salida fácil, buscando una salida fácil a una atención médica. Por los momentos, bueno, vamos a darle las gracias al doctor Polanco por su brillante, como siempre, exposición. Lo esperamos el próximo lunes, doctor, para que nos siga ilustrando. Y nosotros... Bueno, si la persona que le gustó el programa, pues pueden compartirlo, y también vamos a tenerlo en las redes sociales más tarde. O sea que... Sí, lo vamos a colgar en la página web de Periodismo y Sociedad, y el doctor también lo colocará en sus redes sociales. Por los momentos vamos a una pausa y dándole las gracias al doctor Polanco, que nos veremos el próximo lunes, y nosotros continuamos aún más con Periodismo y Sociedad, porque todavía nos quedan otros segmentos. Las selvas tropicales del mar, esos son los corales. Los corales es uno de los ecosistemas más importantes de la humanidad. Vamos a que nos coloque allí mire qué belleza es eso. Pero déjeme decirle, el 1% del planeta está poblado por estos ecosistemas tan vitales para la existencia del ser humano, y sustentan a cerca del 25% de todas las especies marinas. Son fundamentales para la biodiversidad, la protección costera contra huracanes y la generación de alimentos e ingresos económicos desde el punto de vista del turismo. Pero desgraciadamente al igual que los manglares, estos ecosistemas muchas veces son agredidos por razones económicas, particularmente por la industria del turismo, que hace un uso indebido de esta gracia de Dios. En la República Dominicana se ha creado por primera vez un banco genético para conservar corales amenazados, y se conservan el semen, el esperma de los corales, porque son organismos vivos, y se colocan en una especie de tubo de ensayo, eso tiene un nombre técnico, y lo guardan en temperaturas bajísimas, de 190 grados bajo cero, 190 grados bajo cero. Esto con el fin de preservar especies para luego reinsertarlas en algunas zonas para repoblar las zonas coralinas, que son tan importantes para la vida de la República Dominicana, no solamente desde el punto de vista de que son una barrera costera, es como una especie de defensa contra huracanes, sino también por todo lo que hemos hablado de la biodiversidad, allí el 25% de la fauna marina se vive y se nutre de esos corales a los fines de generar vida para los seres humanos. Así que vamos a aplaudir esta iniciativa, que creo que de la Fundación Brugal, está la Universidad Nacional de México, está la Embajada de Austria,
y a otros organismos internacionales, y me imagino que algunos organismos del gobierno nacional deben estar involucrados. Vámonos a una pausa y continuamos con nuestro programa Periodismo y Sociedad. Las plantas sufren estrés. Sí, las plantas sufren estrés como lo sufre usted, como lo sufrimos todos los seres humanos. Las plantas sufren estrés. Y una investigación de la Universidad de Tel Aviv en Israel ha determinado y ha logrado por medios científicos, vamos a llamarlo así, no podemos dar los detalles porque no los conocemos esencialmente, han demostrado que las plantas sufren cuando tienen cambios estructurales del medio ambiente donde ellas se desarrollan. Han hecho experimentos particularmente con plantas de tomate y plantas de tabaco. Plantas de tabaco. Sería interesante, sería muy interesante que los productores de tabaco de aquí en República Dominicana, que es un cultivo muy importante para el país, averiguasen sobre los alcances de dicha investigación en la Universidad de Tel Aviv. Así que el estrés no es una actividad o un padecer exclusivo de los seres humanos. Los animales también sufren estrés y las plantas sufren estrés. Y eso nos invita a ser más amigables con el medio ambiente, más amigables con el entorno que nos proporciona calidad de vida y no ser tan egoístas y tan hasta un cierto punto absurdo en nuestro existir de agredir lo que calidad de vida nos ofrece. Por los momentos nosotros nos vamos a retirar, nos vemos mañana en Periodismo y Sociedad y tengan un buen día y nos vemos mañana en una nueva emisión de Periodismo y Sociedad.